Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Noruega para Eurovisión 2024. Noruega ha escogido a su representante a través del tradicional Melodi Grand Prix. En esta ocasión ha ganado el grupo Gote con la canción Ulve Fan, un grupo muy popular al principio de los años 2000 y que tiene una trayectoria muy amplia y que ha publicado más de 5 discos. Gote ganó el Melody Grand Prix quedando en segunda posición por los jurados y ganando el televoto frente a Keino. Finalmente ganaron el concurso con una diferencia de 6 puntos frente a Keino, que quedaron segundos. Keino, los representantes de Noruega en el año 2019 y que ganaron el televoto con Spirit in the Sky. Entonces, antes de ver la propuesta de este grupo que tiene tanta trayectoria, resumen de Noruega en Eurovisión. Noruega es un país que debutó en el año 1960 y han participado en todas las ediciones menos en 2. Y en estas 61 participaciones han ganado en 3 ocasiones, en 1985 con la canción Let the Swing, en 1995 con Secret Garden y la canción No Tune, y en el año 2009 con Alexander Rybak y Fairy Tale. El año pasado le representó a Alessandra con la canción Queen of Kings y les llevó de vuelta al top 5. Este año el grupo Gote les llevará de vuelta otra vez al top 5. Vamos a descubrirlo. Canción de Noruega para Eurovisión 2024. El grupo Gote nos canta Ulveham. 3, 2, 1, play. Vamos allá. Música folclórica. ¿Es ella cantando este grito? Sí. Ah, vale, no. No estaba cantando, era en voz pregrabada este sonido. Oye, pues estaría muy chulo que lo hiciese en directo porque ya sería empezar y demostrar capacidad vocal. Pero he parado porque este, vamos a llamarle grito que estaba haciendo al inicio, me ha recordado, y os vais a reír, pero me ha recordado, que igual no tiene nada que ver, a Tarzán cuando llama a los animales, ¿no? O sea, me ha recordado a esos, como es música folclórica y los instrumentos me han llevado directamente al campo, entonces ese grito que estaba sonando me ha llevado a cuando antes en las montañas se comunicaban pegando gritos y con el eco se iba escuchando la voz para llamar a los animales o para comunicarse entre sí, entre las aldeas. Pues ese grito me ha recordado a eso, a montaña, a la época medieval, cuando se comunicaban con esos gritos. Yo digo a lo que me ha trasladado y luego a ver si a vosotros también os traslada a ese mundo. Vamos a seguir. Además está hecho con un sonido muy nasal y engolado. A ver. Vale, esto es música folclórica. Mola el misticismo y la rareza. Está poniendo unas expresiones como terroríficas. Y no sé si eso va con la canción o por qué. El instrumental, qué bueno es. Vale, voy a hablar un poco de la interpretación, algo que por cierto he hablado muy poco en esta temporada, porque sus miradas, sus expresiones son de terror, de miedo, como de pánico escénico o que no tiene mucha seguridad escénica, porque la mirada transmite miedo. Entonces, a no ser que la letra esté contando una historia que sea de miedo o hablando de un peligro, no me pega esa expresión corporal porque además distrae, porque la música, porque si escucháis, de fondo estamos escuchando un tun, 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 tun. Es decir, la música tiene como un pequeño toque enérgico, un pequeño toque de alegría. Sin embargo, la mirada facial era de miedo, entonces eso no me cuadra. Entonces, a no ser que la letra hable de algún peligro, cosa que ahora mismo no sé porque creo que está cantando en noruego, entonces lo comprobaré cuando traduzca la letra. De momento eso me llama la atención. Y ya que he parado en cuanto a la voz, a mí me suena que está cantando todo con voz de cabeza, bastante arriba. Entre ellos está haciendo unos pequeños como cambios, como flips, pero metiéndole mucha nasalidad, porque no está cambiando de voz de pecho a cabeza, está cantando todo el rato en cabeza, entonces está colocando la voz como en la nariz para hacer unos pequeños, para marcar algunas palabras con nasalidad, para hacer como un contraste, como si fuese
cuando haces un cambio de voz de pecho a voz de cabeza, como cuando haces un flip, pero haciéndolo con voz nasal. Me encanta el instrumental, ¿eh? ¿Ves? La cara es como de miedo y la música es enérgica. Entonces, en mi opinión, tiene que trabajar lo que es la expresión corporal para comunicar mejor. ¡Preciosa voz! Vale, tengo que parar para comentar este momento vocal. Vale, claramente tiene un estilo de cantar muy personal y probablemente diría único, a no ser que sea la forma tradicional de cantar la música tradicional noruega, cosa que desconozco. Pero no lo creo porque es una forma de cantar bastante moderna. No llega a ser twang ni técnica twang, es nasalidad, o sea, tiene la voz colocada aquí en la zona media y lo que hace es ir subiendo a voz de cabeza. Antes he dicho, no está cambiando de voz de pecho a voz de cabeza, es todo voz de cabeza. Ahora sí que he escuchado algún momento que estaba en voz de pecho y ha hecho un flip y ha cambiado directamente a voz de cabeza. Básicamente lo que es un yodel, que es cambiar súper rápido de voz de pecho a un falsete o a una voz de cabeza súper alta, que es lo que está haciendo. Entonces, tiene un estilo muy único porque está cantando totalmente arriba con un toque metalizado en la voz y con una voz de cabeza, por ejemplo, pues que no suena para nada como se cantaría aquí la música tradicional en España con mucho vibrato. Es completamente distinta, me suena como más metalizada la voz. Entonces me parece muy interesante. Y aquí viene este momento. Esta voz tan especial en los jurados puede ser muy votada. Vale. ¡Qué voz! Vale, lleva eco para potenciar la voz, el misticismo. Vale, justo ahora al final acaba de hacer el ¡oh!, acabando en voz de cabeza. Estos giros vocales, esa técnica que está utilizando, esa colocación aquí arriba, va subiendo a voz de cabeza con esa nasalidad y ese sonido metálico. Todos estos giros vocales que está haciendo, ese yodel, esos cambios, a mí me están llevando a lo que he dicho al principio del vídeo, a esa forma de comunicarse en las montañas en la época medieval. Y eso lo hace muy distintivo. Entonces, a esta voz ya metálica y estos cambios que está haciendo con la voz, si encima le metes ese eco como le ha metido ahora, hace que destaque mucho y potencia esa rareza. Entonces, y te da la sensación de que estás escuchando algo único y distinto. Entonces tenemos ya una propuesta que es música folclórica, pero no la que se suele llevar a Eurovisión, que se suele llevar pues personas vestidas de forma tradicional, con una música muy divertida, como Moldavia 2022, por ejemplo. Y no, esto es rock, pero mezclado con música folclórica. De hecho, se podría calificar como un rock experimental, un rock progresivo, porque de hecho, si no recuerdo mal, el rock progresivo, la característica era la fusión de géneros, que es cierto que en este caso no hay tantos géneros fusionados, pero sí que recuerdo también era muy característico mezclar pues con música folclórica y también incluso de letras fantásticas, de fantasía, que todavía no sé si ese es el caso, pero por lo menos todos los visuales del lago, la forma de cantar que me lleva a la época medieval, pues yo creo que lo puedo encajar perfectamente en rock progresivo, rock experimental con la música folclórica. Entonces, es un género distinto, algo que encanta en el mundo eurofan, pero alejado del tipo de propuestas folclóricas que solemos ver porque es rock. Solo me falta que a nivel de expresión corporal ella mejore, porque está haciendo, por ejemplo, moviendo mucho el brazo, haciendo estos gestos, pero yo creo que lo está haciendo para cantar con más grandiosidad, pero no para contar la letra de la canción. Entonces, realmente si es rock progresivo y experimental y música folclórica, normalmente las letras suelen ser letras fantásticas que cuentan una historia y si está contando una historia, siento que a nivel corporal no la está contando. Entonces, solo me falta eso para que sea una actuación perfecta, que ella a nivel corporal, que a lo mejor lo está haciendo, no lo sé, pero si lo está haciendo, solo estoy pillando las caras de terror, porque los brazos no me dicen nada, yo los brazos solo siento grandiosidad. Entonces, si hace eso y comunica bien la letra, creo que la actuación sería más distintiva aún. Entonces tenemos una voz distintiva con una música folclórica que te vuela la imaginación
y una escenografía que también te ayuda con los visuales, pero se podría potenciar más con más elementos y que ya fuese más comunicativa. ¿Ves? El hecho de ver el lago te ayuda a que te vuele tu imaginación y te lleve a donde tú quieres. ¡Yeah! Vuelve a hacer el yodel. Además, ella está como en unas rocas, intenta potenciar lo místico, entonces me falta que más se deje llevar con la música, que estuviese interpretativa. Esto potenciaría mucho la música. Porque ya a mí lo que me transmite es algo tenebroso. ¡Qué voz! Esto sí que va a quedar bien en los jurados, aunque no sea una canción que se vaya a consumir, ¿eh? Además, la realización ahora es buenísima. Los planos súper rápidos, potenciando cómo bailaban los miembros de la banda, el agua, con mejores Perdón, creo que con unos fondos mejores me han molado mucho esos fondos con la cascada de agua, el agua eran muy rápidos, entonces potenciaban mucho los golpes de música y además están actuando más bien, imagino, como harán en sus conciertos, más como banda y no intentando representar el mensaje de la canción más allá de crear un poco escenografía con los paisajes y las rocas donde está ella subida para meterte un poco en el lugar de donde seguramente estará cantando sobre lo que está cantando. Por eso me gustaría que fuesen más allá con la escenografía, porque entonces ya te estarían ofreciendo un género distinto, porque al final es música folclórica, pero con rock, con una voz distinta, entonces se alejaría de la imagen que estamos acostumbrados a ver de las bandas rock, sobre todo de las que han ido últimamente a Eurovisión, sería un tipo de folclore distinto que no estamos acostumbrados, una voz que sorprende que los jurados van a votar, entonces si a eso le sumas la escenografía ya estaría cumpliendo prácticamente todos los requisitos de los jurados. Solo faltaría ya el que la canción guste o no, que en este caso, aunque no sea comercial, tiene tanta personalidad, es tan mística que va a gustar a mucha gente. Sí que es que esto depende, claro, es como el año pasado Ea Ea, que también era folclórica, era rara, era original, pero claro, eso el público a veces lo vota y a veces no, porque hay veces que lo vota por la actuación, aunque no le guste la canción, no la vaya a consumir. Entonces, en este caso, la recepción del público no la tengo clara, pero sí que tengo claro que de momento, ya que estoy acabando la actuación, que llevo 2 minutos y medio, esto es una actuación nivel top 10. Es una actuación nivel top 10. Ahora, no sé si lo conseguirán o no, porque me quedan muchos países por ver, pero yo te diría que esto es nivel top 5 jurados y top 10 televoto. A priori. Sigo. A ver, la voz es... Vale, es que lleva mucho eco, entonces... ¡Wow! Eso es muy increíble, ¿eh? Bueno, esto ya es un toque de metal. Bueno, luego lo digo. Mira, ahora mismo escuchamos como una orquesta, como banda sonora, crece el instrumental de rock, un toque metal, la cabra la voz, al final. Eso es lo que quería decir. Es una actuación buenísima, esto no va a pasar desapercibido en Eurovisión. Lo que quería decir justo es que como lleva el reverb y lleva el eco, eso le ayuda a que todos estos agudos que hace al final, si falla vocalmente no se nota tanto y justo al final le ha quebrado la voz, era muy difícil, entonces la voz estaba un poco tensa y la ha quebrado y no se ha notado tanto porque llevaba debajo, no sé si llevaba los backing vocals o es el eco y eso la tapa y la refuerza, lo cual es inteligente con una canción tan arriesgada y cantándola tanto de voz de cabeza y tan arriba y al final que encima ya hace agudos, llevar ese refuerzo vocal, porque peligran eso. Al final, que descontrole un poco la voz, para mí no resta el nivel de la canción. Otra cosa es que le pasase durante toda la canción, que le pase en algún momento concreto. Simplemente es algo que tiene que pulir, pero para mí no resta puntos. Me ha gustado muchísimo y esto yo creo que es nivel top 10. Vamos a traducir la letra, que en este caso tengo mucha curiosidad porque yo al ver la actuación lo que he sentido es que ella estaba cantando con una forma tenebrosa, como que estaba cantando algo de miedo, algo que le daba pánico, de terror. Y quiero saber si esos sentimientos que he sentido son reales o que a lo mejor ella tiene esas expresiones al cantar. Así que vamos a comprobarlo.
Que por cierto, la letra es súper corta, o sea que todo el estribillo que estaba haciendo esos gritos, esos os, realmente eran gritos porque no hay letra. La letra es súper corta. Piel de lobo. Yo era una doncella tan bella y atractiva. Con una madrastra malvada, mi madre murió. ¿Pues esto, Blancanieves? Oye, pues entonces igual las caras de terror que tenía al principio era porque estaba cantando lo de que su madre murió y la madrastra malvada, así que sí, lo estaba haciendo aposta. Pues me gustaría que las expresiones fuesen más naturales o que se note que está contando una historia, porque quedaba como muy de aviso, de miedo. No sé, creo que se pueden mejorar. Ella me convirtió en una espada y una aguja y me envió a la finca del rey. Y la ira que más sintió mi madrastra fue que cuando a todos los más grandes ella les agradaba, yo era la que más gustaba. Vamos, como Blancanieves. Es un poco difícil escenografiar esta historia, la puesta en escena, pero realmente mi intuición sí que me llevaba a que estaba cantando una historia y así es. Y creo que los visuales se pueden mejorar y más allá de ver el lago, las rocas y todo eso, se pueden ver imágenes de cómo una persona huye, por ejemplo, de cómo está encerrada en una celda y así, si vemos un fondo de una mujer encerrada en una celda y ella está cantando en el pedestal con las caras de terror, entendemos que está cantando sobre ella, que está contando la historia de ella. Molaría que en los visuales se viese literalmente esta historia que está cantando ella y no solo pues el agua y las cascadas, porque así se potencia mucho más ese sonido folclórico que tiene la canción. Ella me dio una piel como de lobo gris. Ella me maldijo para que caminara sola en el bosque y ella me sintiera plena y buena, hasta que pudiera beber la sangre de mi hermano. Como digo, creo que sería más fácil que viésemos imágenes, que veamos al lobo, porque aumenta el misticismo en los fondos y así se entiende un poco mejor la expresión corporal que estaba teniendo. Y el párrafo final dice: luego le arranqué el bistrisei, esto no me lo ha traducido, entonces su sangre brotó de tal manera que compitió. Entonces bebí la sangre de mi hermano. Vamos, que se carga la madrastra, pero madre mía. Pues sí, todo lo que he sentido era real. Y quiero que escenifiquen esta historia. Igual a lo mejor es más sencillo con que lo graben y veamos en los fondos esto de cómo la lleva al bosque, cómo ella se convierte en lobo y luego se venga. Claro, mostrar imágenes de cómo el lobo mata a la madrastra, pues igual en Eurovisión no, pero se puede intuir, ¿sabes? En la parte final donde ella ya hace los agudos, que se vea cómo se acerca el lobo y de repente ella desaparece y ya la gente intuye lo que está pasando y ella ya acaba haciendo todos esos agudos espectaculares y se acaba la historia. Incluso si ella termina la canción y se apagan todas las luces, de repente ella aparece con un, evidentemente siempre falso y de piel sintética, nada de piel de animal, con una piel falsa de lobo y hace como, ah, en verdad la chica soy yo. Y termina así la actuación, pues quedaría muy guay. Escuchada la canción varias veces, esta es mi opinión final. Ahora que conozco la letra, entiendo las expresiones de miedo, pero me siguen sin gustar. Creo que están un poco forzadas. Entiendo por qué las hace, pero creo que interpretativamente se podría mejorar. También considero que deberían mejorar los fondos. La forma de potenciar esta actuación para mí es con los fondos. Conociendo la historia de la canción, que es de una chica que es muy atractiva y su madrastra la tiene envidia, entonces le hace una maldición, la convierte en un lobo y luego la niña, pues siendo lobo, la mata. Eso en Eurovisión, en el escenario, siendo ya una banda y solo pudiendo haber 6 personas en escena, es imposible representarlo y además creo que podría quedar un poco mal o un poco cutre. Entonces, creo que deberían mostrar esas imágenes de esa historia con los fondos. Si estamos viendo unos fondos, por ejemplo, de una niña que está siendo encerrada en una cárcel, que está siendo atada, es muy fácil representar ese cuento. Entonces, ella puede estar en esa escenografía que han montado, incluso aumentarla se puede, más rocas, más plantas como de bosque, y estamos viendo de fondo, de vez en cuando, esas imágenes que las enfocan, lo que está cantando. Entonces podemos entender el dramatismo y podemos entender las caras de ella. Y eso ayudaría muchísimo a entender la canción y que no parezca solo gritos, porque tanto a muchos jurados como a muchos espectadores les puede sonar la canción
irritada ya que no van a entender la letra al ser noruego y que aparte hay partes que no es letra, que son giros vocales que ella está haciendo como esos gritos, ese desahogo de la historia dramática que está contando. También considero que todo el fondo es de color azul, se me hace monótono. Creo que al final, y además pega con la letra, que al final es la matanza, la venganza, cuando bebe la sangre del hermano, etcétera, se carga la madrastra, que se iluminase todo de rojo, porque aparte que pega con la letra, pero eso da igual porque la gente no lo va a entender, eso le hace un final más dramático, porque la transición que hay desde el segundo estribillo, los pocos versos que hice y ya vuelve al estribillo, es decir, se juntan muchos giros vocales y como queda, es como juntar, vamos a decir, gritos, giros vocales con otros y queda como muy seguido. Entonces, y ella, por ejemplo, la expresión corporal era muy dramática, se echaba para atrás. Entonces, creo que necesita un cambio de iluminación para potenciar ese dramatismo absolutamente. Y más, y sobre todo, no van a meter a lo mejor fondos donde veamos a ese lobo y ese ataque, que puedes entender ese drama y por qué el final es todo agudo tras agudo, vamos a decir, grito tras grito. O sea, mira lo que está diciendo la letra, porque al final la niña se está vengando de la madrastra. Entonces se entendería más ese dramatismo con una iluminación más dramática, en este caso, por ejemplo, color rojo o el que sea. Entonces, una vez que potencie la escenografía, si puede ser con más elementos, como más hierbas, más bosque y con los fondos que te metan en la historia, yo, como he dicho, creo que tienen una actuación casi perfecta. Entonces, en cuanto a los jurados, el requisito de capacidad vocal está más que cumplido, está cantando la canción arriba todo el rato, con voz de cabeza, el final es muy arriesgado y la voz es muy llamativa. En cuanto al requisito de originalidad, al ser rock progresivo con música folclórica indudablemente está cumplido. Y la impresión en general que me deja a mí es, esto es una actuación nivel top 5 jurados, top 10 televoto. El requisito de la calidad de la puesta en escena se puede mejorar y se debe potenciar, porque entonces, fijaros, ya abordaría todos los requisitos, pero el requisito de originalidad y composición me preocupa un poco porque muchos jurados, incluidos espectadores, como he dicho, les puede parecer una canción solo de gritos, que no entiendan y que no es tan consumible y que la gente no va a apreciar tanto y por lo tanto, como le pasó a IAEA, al final bajar y no ser tan votada como se esperaba en jurados. Entonces, si yo me baso en el nivel de la actuación, esto es nivel top 5 en jurados, pero creo que tiene ese handicap, al igual que lo tiene la canción de Suiza por ser lírica y rap, que no sé yo si algunos jurados lo van a entender y por ello lo van a no penalizar, sino no puntuar tanto porque no lo ven como una canción ganadora. Y en el televoto es posible que pueda pasar ello, pero también es posible que mucha gente, por la originalidad y lo distinta que es, diga, pues mira, este año no quiero votar algo comercial, que el año pasado el televoto se decantó prácticamente por casi todo lo pegadizo y comercial, pero también pegadizo aunque no fuese comercial, como Moldavia o Albania, eran folclore y étnico, y votará esta propuesta, que destaca completamente porque la actuación sí que impresiona. Entonces, realmente, sí que creo que es top 10 televoto y top 5 jurado, pero sí que es cierto que tiene ese pequeño toque de misticismo y rareza que le puede ir en contra. Entonces, bajar un poco la predicción y a lo mejor quedar 6/10 en los jurados y rondar el 10º puesto en el televoto. Eso todavía no lo sé, es pronto, tengo que terminar de ver todas las canciones, cuando veamos los ensayos y las actuaciones veremos, pero a priori me parece una propuesta de nivel para quedar en el top 10 final. Y de momento, esta es mi impresión de la canción de Noruega para Eurovisión 2024. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros de esta propuesta y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!